Buenos días, jóvenes del grupo de 8AD, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, de los domingos. Bienvenidos a su clase de la materia de Derecho Penal, Acusatorio, Fase Intermedia, Juicio Oral y Recursos a esta segunda semana del módulo de dicha materia. Hoy domingo 21 de febrero de 2021. Vamos a dar inicio a esta clase. Vamos a estudiar la otra fase de la etapa intermedia, que es la fase oral, y vamos a dar inicio al estudio del juicio oral, o la etapa del juicio oral, para ir avanzando, por ya la otra semana de su examen parcial de esta materia. Por favor, estudien todo el material listo en la primera y segunda semana, o sea, incluyendo la de hoy. También ya tienen en plataforma su actividad para que se entregue el próximo sábado, pero ya a partir del examen de la próxima semana vamos a reducir un poco el tiempo para la entrega de actividades, para que la coordinación académica pueda bueno, concentrar la calificación de ustedes de la plataforma. Vamos a estar en tiempo para que ellos también estén en tiempo. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra materia. La etapa intermedia es la conclusión, y la unidad 2 es el inicio del oral. Hay una introducción a lo que va a ser esta etapa. Bueno, la fase oral, ya habíamos visto cómo empieza esta etapa intermedia. Digamos que consta de dos fases, una escrita y una oral. La escrita es con la que prácticamente inicia, se abre esta etapa, es la presentación del escrito de acusación por parte del Ministerio Público. Y van a ver como vimos en la clase pasada, una serie de actos y diligencias previas a la audiencia intermedia, que es la fase oral, precisamente. Y esta fase, esta etapa intermedia, va a cerrar con un acuerdo, un auto de apertura a juicio. O sea, una vez que se abre lo que va a ser o se va a celebrar la audiencia intermedia, antes de cerrar esta audiencia, el juez de control va a dictar el auto de apertura a juicio. Con eso prácticamente se estaría cerrando la etapa intermedia y se estaría abriendo lo que es la etapa de juicio oral. Ahí va a haber una audiencia que se debate. Tiene también su procedimiento, como vamos a ver. Bueno, si tienen sus códigos nacionales a la mano, por favor, el 341 es la citación a la audiencia. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo el juez de control va a señalar la fecha y la hora para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, o sea, nacional? Bueno, esto nos da la respuesta del artículo 241 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y menciona, el juez de control, que es la autoridad que está encargada de lo que es la etapa intermedia, en el mismo auto acuerdo en que se tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, va a señalar la fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a 30 ni exceder de 40 días naturales a partir de presentada la acusación. El Ministerio Público presenta su escrito de acusación
Y el juez debe de acordar el auto, recibe la acusación, la fecha y la hora para que se lleve a cabo la audiencia media, que es precisamente la fase oral. Y dicha fecha no puede ser menor a 30 días naturales, ni excederse de 40. No se hablan de días naturales, sino días hábiles. Días naturales, pues están contando los sábados. Bueno, y previa la celebración de la audiencia intermedia, el juez de control podrá, por una sola ocasión, y a solicitud de la defensa, diferir hasta por 10 días la celebración de la audiencia intermedia. Para tal efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales ha referido dicho. O sea, previo a la celebración, antes de la celebración de la audiencia intermedia, el juez de control la puede diferir a solicitud de la defensa y en una sola ocasión y solo por 10 días. Y ya se está acercando la fecha y por alguna circunstancia la defensa necesita que se difiera la audiencia, pues tiene hasta 10 días, pero debe de exponer sus argumentos, sus razones, por qué está solicitando que se difiera. Y ahí el juez va a resolver, pero tiene que ser previo a la celebración de la audiencia. Para efecto de que el juez pueda resolver si se accede a pedirla por los 10 días, que señala este artículo 343. Bueno, el artículo 342 del mismo Código Nacional nos recuerda, les voy a preguntar a ustedes, un principio, bueno, vimos varios principios cuatrimestre pasado, cuando vimos la fase preliminar del procedimiento penal. Vimos varios principios, desde la Constitución hasta los que señala el mismo Código Nacional al principio. Entre estos está el principio de inmediación. Inmediación. ¿Alguien me puede dar la respuesta en qué consistía este principio de inmediación? Sergio, Jessica, Sheila o Kenny, ¿alguno de ustedes, por favor? ¿En qué consiste el principio de inmediación? Vimos que hay principio de continuidad, vimos que hay principio de concentración, hay principio de contradicción con el línea clase, contradicción, continuidad, contradicción, pero también vimos publicidad y vimos también inmediación. ¿En qué consiste la inmediación? El principio de inmediación refiere que se tiene que realizar la audiencia ante un órgano jurisdiccional. Perfecto, perfecto, Sergio. Así es, acertadamente, como lo menciona Sergio. En el sistema anterior, jóvenes, uno iba a las audiencias y no veías al juez. El que llevaba la audiencia era el secretario de acuerdos, que si pasaba algo, ahí iba al cubículo del juez a preguntar. Y de lo que le decía el juez venía y lo aplicaba. Pero ahí ese principio no, sí se podía exigir que estuviera presente el juez, pero este sistema acusatorio es más legalista. Tiene que estar presente el juez en todos los actos que se tengan que llevar de acuerdo a lo que señala el Código Nacional. Ese es el principio de inmediación. Tiene que estar presente. Por eso el artículo 342 del Código Nacional nos señala: la audiencia intermedia será conducida por el juez de control, quien la presidirá en su integridad, o sea, toda, y se desarrollará oralmente. Es indispensable la presencia permanente del juez de control, el Ministerio Público y el defensor durante la audiencia. No mencionan a los que faltan, pero si se dan cuenta ustedes,
cuando vimos los sujetos del procedimiento penal acusatorio, en el artículo 105, nos mencionaba quién eran los sujetos del procedimiento penal. Y en la parte de más abajo había un párrafo que decía que dentro de esos sujetos únicamente podrán ser parte el Ministerio Público, la víctima o el ofendido y su asesor. Y por otro lado, el imputado y su defensor. Todos los demás son sujetos. ¿Qué quiere decir? Que las partes son sujetos, pero no todos los sujetos son partes. Sí intervienen, pero la parte, o sea, donde está la litis, la contienda, por eso ves que el problema es sistema acusatorio adversarial, de adversario, la acusación y la defensa. Y esas son las partes. Y en la acusación, pues está el Ministerio Público, está la víctima del ofendido y su asesor jurídico, o sea, ellos. Y del otro lado está el imputado o el acusado, está su defensor. Esas son las partes. Y esas partes vienen en la relación de sujetos del procedimiento penal. Van a ver también, por ejemplo, la policía. ¿Sí? La policía es un órgano auxiliar, pero que interviene en el procedimiento, como pues, los peritos, el juez, pero las partes, ¿no? La contienda en la acusación y la defensa. Bueno, la víctima o el ofendido o su asesor jurídico deberán concurrir, pero su inasistencia no suspende el acto, aunque si ésta fuera injustificada, se tendrá por desistir a su pretensión en el caso de que se hubieran constituido como coadyuvante del Ministerio Público. Si hay una coadyuvancia y no van injustificadamente, pues se va a tener por desistir de su coadyuvancia y solo el Ministerio Público es el que está imputando, acusando, etc. En este caso vamos a enfocarnos ya a esta acusación, porque ya estamos en esta etapa. Primero, el artículo 343 nos habla de lo que es la unión y la separación de la acusación. ¿Qué pasa cuando hay varios detenidos por el mismo delitoso? O sea, hay varios coacusados. Bueno, aquí es lo que este artículo nos da una respuesta. Cuando el Ministerio Público formule diversas acusaciones que el juez de control considere conveniente someter a una misma audiencia del debate, etapa profesional, y siempre que ello no perjudique el derecho de defensa, podrá unirlas y decretar la apertura de un solo juicio, si ellas están vinculadas por referirse a un mismo hecho, a un mismo acusado, o porque deben ser examinados los mismos medios. El juez de control podrá dictar autos de apertura de juicios separados, en este caso contrario, que no sea solo audiencia, que sean juicios separados para distintos hechos o diferentes acusados que estén comprendidos en una misma acusación cuando, de ser conocida en una sola audiencia del debate, podría provocar graves dificultades en la organización o bien en el desarrollo de la audiencia del debate o bien afectar los derechos de defensa y siempre que ello no implique el riesgo de provocar decisiones contradictorias. En la etapa intermedia que se va a llevar a cabo la audiencia intermedia, se desarrolla un debate ante un juez de control por parte, valga la redundancia, de las partes. El Ministerio Público, la defensa, el imputado, pues son las partes. Va a haber un debate oral en frente de la autoridad que preside la etapa intermedia, que es un juez de control. Bueno, en este debate, el imputado y la víctima o el Ministerio Público, en el caso que corresponda, a través de sus abogados o por ellos mismos,
propondrán las pruebas, más que nada se llaman medios de prueba, que presentarán en el juicio y el juez de control va a decir cuáles admite y cuáles no. Esto que hace el juez de control en la audiencia intermedia, la fase oral, lógicamente, va a decir este medio de prueba sí, este medio de prueba no. Esto se le llama, según el código, exclusión de los medios de prueba. Es la actividad que realiza el juez en la audiencia intermedia bajo su criterio de poder excluir o no admitir algún medio de prueba por alguna razón fundamentada. Acuérdense que de entrada, si hay algún medio de prueba que esté viciado de origen, o sea, que su origen como se obtuvo no sea legal, no se puede admitir. La misma Constitución lo dice, que toda prueba obtenida de manera ilegal será nula. O sea, por eso hay que cuidar mucho el aspecto de cómo se obtiene la prueba para poderla ofrecer. Aquí cuando hablamos de medio de prueba, ya lo habíamos visto en la fase preliminar. ¿Alguien me puede comentar qué diferencia hay bueno, entre lo que es el medio de prueba y la prueba propiamente dicha? El medio de prueba es la presentada en la etapa intermedia y la prueba en la de juicio oral. Bueno, sí, pero te falta algo. El medio de prueba es cómo ofreces la prueba. Sí es cierto, lo que se va a desahogar en la etapa de juicio oral son pruebas, pero ¿cómo ofreces tú la prueba? A través de un medio de prueba. Un ejemplo, si van a ofrecer a un testigo, el vecino que vio todo lo que pasó, bueno, ¿cómo sería el medio de prueba para que pueda ofrecer un testigo? Kenny, a ver. ¿No que Kenny quiere hablar? Ya retiró su... Mediante un escrito para agregarte. ¿No? Mediante un escrito para agregar en este caso, los testimoniales. No, mira, cuando ya presentaron la acusación, el Ministerio Público está acusando, pero también está ofreciendo medios de prueba para apoyar su acusación. A ti te van a dar vista de ese escrito de acusación para que contestes, señale los errores que puede tener el escrito de acusación, pero también vas a ofrecer tu defensa, o sea, tu imputado, tu acusado, tus medios de prueba. Yo les pregunto, si tienen un testigo, ¿cómo es la descripción para que pongan en su escrito el medio de prueba? Le van a decir al juez, ofrezco al testigo tal, o hay cómo nombrar a esa prueba. La testimonial es la prueba, pero el medio de prueba es cómo ofreces la prueba. Y no digo de qué forma, lógicamente está en el escrito de contestación de la acusación. A ver, Sergio, en el ejemplo del testigo. Solicitar, ahora sí en este caso, solicitar en la audiencia la declaración de este testigo. No, tú ya contestaste tu escrito de acusación y en tu escrito están yendo tus medios de prueba. O sea, es puro escrito, si te das cuenta. Ya cuando esto llega a la audiencia intermedia, que es la oral, ahí se va a empezar a dirimir, le van a dar la palabra a uno, le van a dar la palabra a otro, para primero a ver que el Ministerio Público va a empezar con el uso de la palabra, va a ser una exposición breve de lo que es su acusación. Y así se va a ir llevando, van a saber qué pruebas ofreció uno, qué pruebas ofreció otro, si hay algún problema con alguna prueba, medio de prueba, perdón, y ahí va a decir el juez si sí, no, y para que se vayan admitiendo o rechazando. Pero todo eso ya se preparó previamente.
la formulación de las preguntas, ¿no? Para que las admita el juez. No. El testigo, jóvenes, es tan fácil. Entre todos sus medios de prueba, o los fuera pues un testigo, que es la prueba testimonial a cargo del señor tal. ¿Cómo se llama ese medio de prueba? Vamos a poner, es prueba testimonial, vamos a decir, a cargo del señor fulanito de tal, quien tiene su domicilio en tal lugar, a quien me comprometo a presentar en tal fecha, y si no lo quieres tú presentar, y toda vez de que no me es posible presentarlo, solicito que se le gire citatorio a dicha persona para que en su momento comparezca en el, ¿cómo se llama? Ante el tribunal de enjuiciamiento, que va a conocer el juicio oral. O sea, es lo que tienes que poner. Si tú no lo puedes presentar, pues que el juez lo cite. Que lo van a citar, los que van a conocer, porque el tribunal de enjuiciamiento es el que va a señalar la fecha para la audiencia de debate, entonces tiene que ir a un citatorio porque tú no lo puedes presentar. Pero primero falta que se te admita que se le de prueba. ¿Qué tal si se trata de un dictamen médico? Pues van a poner el medio de prueba, es prueba pericial consistente en un dictamen de lesiones o un dictamen de daños, que es un hecho de tránsito, elaborado por el perito tal, con cédula profesional tal. Con eso se acredita el monto del daño causado, una cosa así. Pero tiene que poner, por eso ven que el dato de prueba solo es la inferencia que se hace sobre una prueba. Ahí no hay mucho problema. Pero ya en las pruebas que se van a desahogar en el juicio, pues bueno, hay medios de prueba. Los medios de prueba no van a decir, por ejemplo, una prueba pericial consistente en la declaración del señor. ¿Dónde está el peritaje ahí? Entonces, hay su manera, o su nombre, su denominación, como ustedes le quieran decir, de cómo ofrecer la prueba que se va a desahogar en el juicio oral. En ese caso, digo, el dictamen... Sería consistente en la testimonial del nombre completo, bueno, los datos generales de la persona, ¿no? Sí. Por ejemplo, y si quieren ofrecer un documento de un notario, es una prueba, es una documental. ¿Cómo se ofrecería? Consistente en una documental expedida por la notaría, número de notaría. Sí, pero ¿cómo se ofrece el principio? Documental pública. O sea, ¿por qué públicos son documentos que son expedidos por las autoridades? O en este caso, un notario de pública. Y los documentos privados, por exclusión, son aquellos que no son expedidos por una autoridad. Por un doctor particular, para un justificante, es una documental privada. En materia civil, ven ustedes que se puede perfeccionar la prueba privada solicitando la comparecencia del doctor para que ratifique en contenido y en firma su receta o su justificante médico, la constancia médica. Entonces, hay su manera de... cada prueba tiene su nombre, por así mencionarlo. Medio de prueba es cómo ofreces la prueba. Kenny creo que tiene 2 celulares, creo que ahí va a volver a entrar. Voy a entrar ya por la computadora, es que estaba en el celular. Ah, ok, 2 Kennys. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Donde estamos llegando, estamos aterrizando en la audiencia intermedia. O sea, todo lo que se hizo con el escrito de acusación, donde van incluso los medios de prueba del Ministerio Público, la contestación de la acusación con los medios de prueba de la defensa, todo eso que se va haciendo por escrito es lo que se va a tratar, a debatir en la audiencia intermedia, que es la fase oral. Miren, yo les aconsejo esto. En plataforma tienen ustedes fotografías donde están las divisiones, las 3 etapas del procedimiento penal, pero traten ustedes en un cuaderno de hacer sus propios cuadros.
¿A qué me refiero? Bueno, etapa intermedia es, a ver, ¿qué se hace aquí? Y ustedes van sacando su resumen y se van ubicando. Yo así lo hacía cuando tenía el diplomado, de casi un año, para actualizarme en juicios penales orales. Y ayuda mucho porque, bueno, aparte de la tarea que nos dejaban hacer, pues, a ver, hazme toda la etapa, pero explicar así, con un lápiz, una sentada, bueno, pues como ya empiezas a ubicar qué se hace en cada etapa, te ayudas con tu código para efecto tantos días, esto tanto aquí, y van viendo cómo van llegando. El juicio oral, pues digo, es un poco más especial. ¿Por qué? Pues porque hay su técnica para interrogar, por ejemplo, los testigos. Si hay una prueba superveniente, también hay su manera de cómo incorporarla al juicio. O sea, hay que anunciarla, presentarla y darle su respectiva copia al Ministerio Público, en el caso que esté en la defensa. Y si lo hace el Ministerio Público, también tiene que seguir el camino. O sea, no se puede estar ocultando pruebas, precisamente porque una de las figuras principales, y lo exige el mismo Código Penal, es el descubrimiento. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Bueno, vamos a hacer un breve repaso. En la etapa intermedia hay dos fases. ¿Cuáles son esas, Sergio? Escrita y oral, profe. Muy bien. Jessica, ¿cómo cierra la etapa intermedia? A ver, Jessica. Ya lo vimos hace un momento en esta clase. Sheila, la misma pregunta. ¿Cómo cierra la etapa intermedia? ¿Qué es lo que dicta el juez de control al final de su audiencia intermedia? Kenny, la misma pregunta. ¿La audiencia de ejecución? No, ¿cuál audiencia de ejecución? No, Sheila. La audiencia intermedia es donde se va a dirimir el debate sobre la admisión, exclusión de pruebas, hay acuerdos probatorios, todo eso es lo que se va a ver en la audiencia. Pero una vez que ya se va a cerrar, ya la audiencia ya se está terminando, ¿qué es lo que dicta el juez de control para cerrar ya esa audiencia? Y en consecuencia, la etapa intermedia y a la vez está abriendo la etapa de juicio oral. A ver, si alguien tiene la respuesta, puede levantar su mano, su manita. A ver, Sergio. A ver, sí, Sheila, sí, nos escuchamos. ¿De audiencia de preparación a juicio? ¿Perdón? La audiencia de preparación a juicio. Esa audiencia es auto. Auto de apertura a juicio. Auto de apertura a juicio. Un auto es un acuerdo, donde va a decir el juez que visto todo lo que ya se desahogó en la audiencia intermedia y por lo tanto, y con fundamentos artículos se procede a declarar cerrada la audiencia intermedia y se ordena la apertura de la juicio oral. Ese auto, vean ustedes, cierra la audiencia intermedia, cierra esa etapa y abre la etapa de juicio oral. Con un tiro, mire, tres cosas. Bueno, le pregunto, a ver, ahí les va un torito, para que, a ver, Sergio, Kenny, Sheila, Jessica, ¿ya vieron el mecanismo? Cómo cierra la etapa intermedia y cómo se abre el juicio oral. ¿Qué diferencia encuentran cuando se cierra la etapa de investigación y se abre la etapa intermedia? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué pasa si el Ministerio Público no acusa? ¿Se va a abrir la etapa intermedia?
No, no hay un fundamento, como quien dice. O sea, no está comprobando la acusación. Si no hay acusación, no va a haber etapa intermedia porque claramente lo dice el Código Nacional. La No hay etapa delito intermedia prácticamente. se abrirá con el escrito de acusación. Entonces, si no acusa el Ministerio Público, pues lógicamente sí puede hacer, por ejemplo, ver al juez que va a sobreseer, vamos a poner el asunto, lo va a sobreseer, o bien solicitar que se suspenda el proceso en caso ponga que el imputado huyó y pues no se puede hacer más. Entonces, se quedan las cosas como están y no se puede acceder a la siguiente etapa. Y es muy claro el Código Nacional cuando dice que la etapa intermedia se abre con el escrito de acusación. Entonces, ¿de quién depende que se abra esa etapa? El Ministerio Público. En cambio, la etapa intermedia para juicio oral depende ya del juez de control, porque vean, pues, ¿quién dicta el auto de apertura a juicio oral? El juez de control. ¿Y en qué momento lo dicta? Al final de la audiencia intermedia. Entonces, como les decía, es un three shot. Cierra la audiencia intermedia, cierra la etapa y se abre la etapa de juicio oral. ¿Qué es lo que le queda nada más al juez de control? Enviar los registros y si hay algún detenido, ponerlo a disposición del tribunal de enjuiciamiento y enviarlo. Ya estuvo. O sea, ahí ya el juez de control ya terminó y ya abrió la tercera etapa, que era de juicio oral. El tribunal de enjuiciamiento va a recibir los registros, la causa, si está a disposición de un detenido, adelante. Y ahí empieza también ya a organizarse para la audiencia de debate. Vamos a ver también que hay un mecanismo para que esta audiencia se inicie. O sea, no es nada más ya subes a testigos, no. Tienen que haber lo que se conoce como los alegatos de apertura, por tanto el Ministerio Público, y por el otro lado, la defensa. Y aquí, en los alegatos de apertura, lo que van a exponer es algo que vimos el cuatrimestre pasado, que es la teoría del caso. O sea, acuérdense que la teoría del caso está conformada por tres aspectos. El aspecto fáctico, que habla de los hechos. El aspecto normativo, qué artículos son los que se aplican, y el aspecto probatorio, pues con qué pruebas vas a demostrar la cuestión fáctica. Tanto uno para uno. Pues cada uno expone, no, yo voy a demostrar que el día tal, por el día tal, compró una pistola, porque tenía ya la intención de ir a matar a su pareja, y ese día la esperó, llegó, accionó, o sea, y la privó de la vida con toda la intención, con toda la alevosía, lo sorprendió, o sea, y la defensa va a decir, le voy a demostrar, más allá de toda duda metódica, ningún tipo de duda, de que fulanito de tal, el día que señala el Ministerio Público que pasó los hechos, él se encontraba en otro lugar. Y por lo tanto, no, el acusado no tiene el don de la ubicuidad para estar dos veces. O sea, vas a demostrar. ¿Por qué? Porque acuérdense, para que el don delito es modo, lugar, de esos tres. No sé si dices, no, sí estuvo ahí, pero nada más pasó. Lo que estás ubicando en un lugar. Y eso compromete, se debe decir, jurídicamente hablando. Pero bueno, en la etapa intermedia ya vimos que son dos fases, escrita y oral, como dijo Sergio, y se cierra con un auto de apertura a juicio oral. Bueno, en la etapa intermedia, el objetivo, ¿cuál es? En la primera fase, que es la escrita, como ya lo vimos, es la presentación de la acusación, pero es un escrito donde también va a haber ofrecimiento de los medios de prueba, así como depuración de hechos controvertidos. ¿Sabes? Hechos que no tienen nada que ver o son irrelevantes, pues
Y también, pues, como les menciono, en la fase escrita está la presentación de la acusación, qué requisitos debe llevar la acusación en el Código Nacional, lo vimos en la clase pasada, y está también desde que el juez recibe la acusación, citación a la audiencia intermedia. Pues digan, audiencia intermedia, es la audiencia que se celebra en la etapa intermedia, le señala el juez desde que recibe la acusación y tiene 30 a 40 días naturales para citar. ¿Qué es audiencia de debate? Es la que se lleva a cabo en la etapa discusional. Pues, ¿cuál es la? A ver, les voy a preguntar si se recuerdan un ABC. A ver, Carolina, que acaba de entrar, ¿qué es la audiencia inicial en el procedimiento penal acusatorio? La audiencia inicial Inicial. es cuando se inician las investigaciones del caso. No propiamente. ¿Cómo? No propiamente. Audiencia inicial. Acuérdense cuando vimos que hay una, mencionábamos también que era la audiencia, que bueno, no está en estos términos, es del argot de los abogados, es la audiencia común, porque en esa audiencia se celebran otras audiencias pequeñas que están previstas en el Código Nacional. Cuando hay detenido, por ejemplo, el control de la legal detención, y ahí vienen otras más. Acuérdense que cuando vimos expediente con detenido y expediente sin detenido. O sea, Es después de que formule el Ministerio Público la imputación y lo vincule, ¿no? sí, pero Si lo decide si se vincula o no. quiero que ahora que regresemos, ya ven que nos tardamos un minutito y volvemos a conectar, que ubiquen en su Código Nacional lo que es la audiencia inicial, para que nada más recordemos las audiencias que se celebran cuando hay o no hay detenido. Por favor, si tienen ahí su Código Nacional, ya nos queda 1:18 de tiempo, el video se va a cortar, nos debemos de volver a conectar, pero que tengan a la mano su Código Nacional y busquen lo que es la audiencia inicial, porque así no se pierden audiencia inicial, audiencia intermedia, audiencia de debate. Audiencia inicial es la que se lleva a cabo en la etapa intermedia ante un juez de control y esta consiste en lo siguiente, y ahí se explica. Audiencia intermedia es la que se lleva a cabo en la etapa intermedia por un juez de control y consiste en el debate para este. Y la audiencia de debate es la que se lleva a cabo en la etapa de juicio oral y consiste en porque eso ya se están ubicando, pues ya están sabiendo, ya están explicando y están entendiendo las etapas, vamos a las fases orales de las etapas del procedimiento. Regresamos, ya queda menos de un minuto. Por favor, tengan a la mano su Código Nacional y continuamos con la clase.